secular, no tan profundamente, no tan específicamente y no tan generalmente, sino que vamos a tratar de tener una idea, una concepción de los pueblos y de las naciones que directa o indirectamente tuvieron mucho que ver con el pueblo judío. Entonces vamos a centrarnos más que todo es en estos momentos o en esta parte de la historia en la que vamos a centrarnos es en lo que es Oriente Medio, pero ya después, más adelante, ya vamos a ver, tal vez vamos a ver lo que era Europa, todo lo que pasó con Europa, todo lo que pasó con los judíos cuando son expulsados de la tierra de Israel y se asientan en los diversos estados y en las diversas naciones que se van creando, ¿no? Entonces hagamos un pequeño resumen de lo que vimos hace 8 días. Iniciamos como con el nacimiento de las civilizaciones, con el auge del hombre, por decirlo así, como ser dominante sobre la tierra. Vimos cómo pasamos de ser sujetos nómadas a ser ya más sedentarios con la invención de la agricultura, con los primeros asentamientos humanos. Hablamos también sobre los orígenes de las civilizaciones, como tuvimos a la civilización sumeria como la primera gran civilización del mundo. Hablamos también de los desarrollos que tuvieron los sumerios, la rueda, la escritura, las matemáticas, el comercio. Hablamos también de la importancia que tuvieron los sumerios respecto a la cultura y a la religión en esa área, en ese sector, en lo que es la Mesopotamia, la tierra entre ríos, entre el río Éufrates y el río Tigris. También hablamos sobre cómo o por qué los hombres se establecieron en ese sector, lo que llamamos la media luna fértil, que va desde Egipto hasta Mesopotamia, que hoy en día es lo que es Irak. Hablamos también sobre el imperio acadio, que fue como el primer imperio importante o el primer imperio que se conoce en la historia, que fue el primer imperio digamos, que usó de alguna u otra manera, digamos, la fuerza para someter a otras poblaciones bajo su yugo. Hablamos de que en Sumeria no era tanto como un imperio, como un reino, sino que eran ciudades-estado, que sí tenían, digamos, una que otra más influencia que la otra, pero que en realidad era como una especie de ciudades-estado donde cada una de alguna u otra manera tenían su independencia, aunque los unían varias cosas en común, algunas veces la religión, el idioma, temas comerciales. Hablamos cómo fue el auge del Imperio Acadio con Sargón I, cómo, cómo también el Imperio Acadio fue pues menguando en su poder, en su influencia en la zona y cómo al final resultó cayendo y resultó, digamos, siendo aniquilado pues tanto por problemas internos, por rebeliones internas, porque los acadios mantenían la cohesión del imperio bajo un brazo muy fuerte y también con invasiones externas por los edomitas y al final por los guti, que fueron los que al final pues terminaron digamos que de hundir el imperio acadio, de cómo bajo el yugo de los guti, digamos que Sumeria tuvo un nuevo renacer y cómo las ciudades-estados se levantaron, digamos, en contra de los guti, y digamos que tuvieron un segundo florecimiento, pero que a raíz de ya, digamos, todo el asunto que tenían o todos los problemas internos que tenían y que habían dejado, digamos, la opresión de los acadios, digamos que eso generó en que los sumerios, a pesar de estar en un segundo florecimiento, en vez de estar o de tener como un segundo resurgir muy grande, pues fueron haciendo, pues, o fueron perdiendo mucha importancia y al final pues resultaron casi que condenados a la desaparición o a ser tal por bastante tiempo, por muchos años, digamos que olvidados de la historia, hasta finales del siglo XIX, siglo XVIII de esta era, que empezaron a hacerse descubrimientos arqueológicos sobre ellos. Eso por el lado secular, por el lado de la parte de la historia del pueblo de Israel, vimos todo lo que fue la creación, desde Adán, cómo fue la creación del mundo, los 6 días de la creación, cómo fue la creación de Adán, todo lo que sucedió en el Edén, en el jardín del Edén, cómo fue la descendencia de Adán, lo que pasó con sus hijos, Caín y Abel, toda la descendencia de Caín, toda la descendencia de Abel, perdón, la descendencia de Set, que era el otro hijo de Adán, cómo llegamos hasta Noé, hasta Noah, cómo fue todo el asunto del diluvio, por qué Dios envió el diluvio pues, con la muerte de todos los hombres en la tierra sí, digámoslo como el repoblar de la tierra por parte de las generaciones de Noé, los hijos de Noé, de Sem, de Ham y de Jafet,
y cómo mirando la descendencia de Cam vemos cómo nacen unos pueblos, bastantes pueblos, entre ellos los cananeos, y cómo de la ascendencia de Sem llegan, pues, como dicen los historiadores, que de ahí viene el término semita, y cómo desde ahí de Sem vemos todas sus generaciones y cómo llegamos hasta Abraham en su momento. Después ya, digamos, lo que se le cambia su nombre a Abraham, pero por el momento es Abraham. Y pues en esa parte quedamos entonces. Entonces vamos a continuar. El día de hoy vamos a hablar un poquito de Babilonia, de lo que pasó después de que los sumerios logran, digamos, sacar de su territorio a los Guti, y vamos a hablar en la parte de la historia de Israel todo lo que nos cuenta la Torá, todo lo que nos cuenta la Biblia sobre la familia o la vida de Abraham y todo lo que tiene que ver con su, digamos, descendencia familiar hasta Yosef, hasta José, que es cuando llega y es vendido por sus hermanos a Egipto. Entonces, comencemos entonces primero con Babilonia, sí, con el tema de Babilonia. Quedamos entonces que los sumerios logran expulsar a los Guti, digamos que las ciudades sumerias logran hacer algunas alianzas y logran expulsar a los Guti y tienen un segundo renacer, pero lastimosamente, digamos que a raíz de eso, a raíz de que los acadios habían estado, digamos, dominando toda la Mesopotamia, de que había muchas ciudades-estado que querían imponer su, digamos, su fuerza, su brazo duro sobre otras, Mesopotamia se vio vista envuelta en una anarquía bastante grande, y ya estamos hablando del siglo, finales del siglo tercero, antes de la era común. Y entonces, esa anarquía que se presentaba en la Mesopotamia dio paso a que un nuevo grupo de personas que se llamaban los amorreos invadieran ese territorio. ¿Quiénes eran los amorreos? ¿De dónde vienen los amorreos? Los amorreos, hay digamos que varias teorías o varios, sí, teorías de dónde aparecen los amorreos. Se dice que aparecen a finales del tercer milenio, estamos hablando del año 3000, 2000, antes de la era común. Y se dice que aparecen al occidente de la media luna fértil. Ya habíamos visto que la media luna fértil era todo lo que es desde Egipto, por la parte de la costa mediterránea hasta lo que es hoy Irak, y que en su principio eran nómadas. Los amorreos en un principio eran nómadas, eran semitas, tenían una lengua semita, eran nómadas, y se conocían dos grupos, digamos, predecesores a los amorreos. Un grupo que vagaba por la parte de lo que es la tierra de Canaán, lo que es hoy Israel, y también en la parte del Líbano, y un segundo grupo, digamos que este primer grupo, el que vagaba por Canaán y Líbano, no es tan conocido, no es tan trascendental en la historia, y el segundo grupo de amoreos que también eran nómadas y que vagaban por las tierras, eran cerca de lo que es Palmira y lo que es Mari. Palmira es una ciudad actualmente hoy en el estado de Siria. Mari también es una ciudad, bueno, es actualmente la ciudad de Tel Hariri en Siria. Eso es un poquito al norte, centro norte de lo que es el país hoy de Siria. Y estos segundos, los que vagaban por Palmira y por Mari, eran digamos, los que tuvieron más importancia, más trascendencia con respecto a lo que nos incumbe ahorita, que es eh, el, el tema de la Mesopotamia. Los amoreos, entonces, aprovechando esta coyuntura, esta anarquía que reina en, en la Mesopotamia, en lo que antes era el Imperio Acadio, lo que es Sumeria, las ciudades-estado de Sumeria. Entonces logran entrar a Sumeria, logran tomar muchas ciudades y fundar, digamos, una especie de imperio, una especie de reino, en la que pues imponen digamos que su cultura. No tanto imponen su cultura, pero sí imponen sus leyes, digámoslo, de una manera, digamos, con un brazo fuerte, no como Sargón con los acadios, pero sí de alguna manera lograron mantener una cohesión dentro de todo el territorio del sur de Mesopotamia, porque los amorreos eran muy faltos en cultura. En cierta manera se parecían a los guti, no eran muy brillantes, no eran muy cultos, eran un poquito más, no sé si lo podemos decir en palabras de lo que, o como lo expresarían los antiguos romanos con respecto a sus vecinos de las fronteras del imperio. Eran un poco bárbaros, si podemos usar esa palabra en ese momento.
pero digamos que la llegada de los amorreos a la Mesopotamia, al sur de Mesopotamia, lo que era Sumeria, no se vio tan mal como con los Guti, porque como los amorreos eran semitas, el idioma que ellos manejaban era muy similar al acadio. El acadio, recordemos que fue instaurado en todo el territorio por Sargón cuando pues fundó su imperio. Entonces digamos que de alguna u otra manera eh, pudieron asimilarse un poco a la cultura, a la forma de vida que se vivía en ese momento en Sumeria, en el sur de Mesopotamia. Y lo que sí lograron hacer, lo que sí, digamos, se les reconoce durante esta época fue el mantener el orden. Recordemos, como dijimos al principio, que que Mesopotamia estaba envuelta en caos, en la anarquía, pues no eran, digamos que sí, eran ciudades-estado que compartían muchas cosas, pero que digamos que había mucha inseguridad, había muchas guerras, no era una época chévere, no era una época bonita para la vida. El comercio se veía un poquito truncado, las guerras entre ciudades-estado y las peleas internas, disputas internas entre reyes de varios territorios, pues como que generaba una situación de zozobra dentro de la Mesopotamia, pero que con la llegada de los amorreos se logra mantener ese orden, se logra mantener esa cohesión que alguna vez, digamos, habían llegado a vivir en Sumeria bajo el yugo de los acadios, pero solo que en esta vez con los amorreos no fue tan, digamos que no fue con una mano tan fuerte, no fue de una forma más tan agresiva como con los acadios, sino eh, un poquito más ligera, más blanda la situación. Y a raíz de esto, a raíz de que pues permitieron o se recobró el orden dentro de Mesopotamia, se acabó esa especie de anarquía en la que se estaba viviendo, pues la Mesopotamia logró, digamos, un resurgir, un segundo florecimiento, y eso generó, pues, que digamos que su cultura, que su forma de vida lograra pues, continuar unos años más. Los amorreos en el año 2009, antes de la era común, toman Ur. Recordemos que Uruk y Kish eran de las ciudades más importantes de la Mesopotamia. Entonces, digamos que ese es el momento cumbre, el punto cumbre de la conquista de los amorreos, porque en ese momento Ur era, digamos, la ciudad principal dentro dentro de toda la Mesopotamia, el sur de Mesopotamia. Digamos que, como lo vimos la clase pasada, había desplazado a Uruk como ciudad, o como, digámoslo entre comillas, como capital de Sumeria. Pues no está tan bien dicho, porque recordemos ciudades-estado pequeñitas, pero digamos que era como la cabeza más visible de toda la Mesopotamia. Paralelamente a esto, vamos a hacer un comentario pequeñito, ya después lo estudiaremos más a fondo. Hacia el norte de lo que hoy en día es Grecia y al suroriente de Anatolia. Anatolia es una parte de lo que es hoy en día Turquía. Se empezaba a gestar, o se empezaba a crear un nuevo grupo llamado, o que con el futuro se llamarían los hititas. Hablaremos de ellos pues un tiempito después, pero es importante saber que más o menos para esta época, para el año 2000, año 1900 aproximadamente, los hititas como que están organizándose en el norte de Grecia, en lo que es Anatolia, y estos van a ser muy importantes eh, en el futuro. Ya veremos por qué. Ya también van a tener que ver ahí con el tema del Imperio Babilónico y de todo ese desarrollo que se da en esta zona más adelante. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta ahorita, como datico, que es como, digamos, contemporáneo a los amorreos que se van estableciendo en lo que va a ser Grecia. Y ya en las próximas clases vamos a profundizar un poquito más en ellos. También, pues, alguien me preguntó por el WhatsApp que si no iba a hablar de los egipcios también, que también es muy, muy importante. Ya vamos a hablar, yo creo que la otra clase vamos a tratar sobre todo los egipcios, sobre todo la historia de lo que fue Egipto. Por el momento vamos a centrarnos en esta parte del mundo. Ya hoy terminamos con Joseph vendido como esclavo de Egipto. Entonces ya la otra clase ya vamos a ver quiénes son los egipcios, de dónde salieron, por qué estaban ahí. Ok, bajo el yugo de los amorreos, Sumeria para el año aproximadamente 1900 antes de la era común había desaparecido de la órbita mundial. Digamos que no fueron expulsados, o no fueron exterminados, o no fueron como en otras ocasiones lo veremos a futuro con otros pueblos, digamos que no fueron totalmente eliminados del mundo, pero esa constante asimilación con respecto
a los, digamos, a los imperios o a los reinos que iban entrando y que iban, digamos, conquistando esas zonas, los acadios, los amorreos, ya vamos a ver, pues los babilonios son descendientes de amorreos, más adelante con los hititas, con demás grupos que ya veremos más adelante, pues digamos que esa asimilación empezó a generar que los sumerios fuesen desapareciendo, se fuesen olvidando y fuesen asimilándose o uniéndose o agrupándose en los demás grupos o en los demás imperios que los iban conquistando. No es que, como decimos anteriormente, no es que se hayan exterminado, simplemente, digamos que de alguna u otra manera perdieron su identidad nacional y pues como dijimos, se asimilaron en costumbres y en idiomas y en forma de vida con los demás imperios, que no era muy diferente a lo que ellos manejaban, digamos en temas de costumbres, en temas de idiomas, en temas de, de formas de comercio, eran muy similares, entonces, de alguna u otra manera, pues, entre comillas, mantuvieron algo de sus tradiciones, pero con el tiempo se terminaron perdiendo. El idioma sumerio ya también se perdió de la órbita del mundo, ya nadie hablaba sumerio. El idioma predilecto era el acadio y demás idiomas semitas que eran muy similares al acadio. Y el idioma sumerio pasó a un segundo plano, pasó a ser más que todo usado para temas religiosos, para rituales religiosos. Digamos que los historiadores los llaman, pasó a ser una lengua culta porque era usada prácticamente solamente en rituales religiosos. Y recordemos que en esa época no es que todo el mundo hablara perfecto, no es que todo el mundo escribiera, no es que todo el mundo leyera. Entonces, al ser una lengua, digamos, destinada a rituales religiosos, estaba en cabeza de los grandes sacerdotes de la época y entonces era muy poca la gente que tenía acceso, digamos, al conocimiento de la lengua sumeria, a la lectura o la escritura. Entonces fue, digamos, que una lengua, digámoslo, un poco de las élites, un poco de solamente de algunos afortunados, si se puede decir así, similar a lo que pasaría siglos después con el latín, que en su momento llegó a ser el idioma casi que universal, cuando el Imperio Romano pues abarcó gran parte del mundo conocido en esa época y que ahora pues realmente si lo vemos el latín es usado prácticamente en rituales religiosos de la religión católica, no es un idioma que se hable normalmente, entonces algo similar le pasó al sumerio en esta época, ya con la llegada Bien, me fue bien. de los Fue tan amorreos. rápido que lo recordé. Eh, Durante la época de los amorreos hubo, digamos que Ur dejó de ser como el centro de la Mesopotamia. Se empezaban a fundar unas ciudades u otras ciudades más importantes también. La ciudad de Larsa, que estaba en la parte sur, que fue, digamos, ocupada por el reino de los elamitas, del reino de Elam. Recordamos que la clase pasada vimos que los elamitas eran unas tribus que venían desde los montes Sagros, esto es desde de lo que es hoy en día Irán, y bueno, entonces Elam estuvo durante mucho tiempo, fue una ciudad muy importante, no fundada, ya existía, pero digamos como usada por los amorreos como ciudad muy, muy importante, pero que digamos que siempre tuvo esas disputas o siempre pasó de mano a mano con los elamitas, con el reino de Elam, de una, pasaba de una mano a otra, digamos que no tenía una estabilidad como si lo tuvieron en su momento las ciudades de Ur o de Kish o de Uruk, o más adelante vamos a ver de Babilonia también. Entonces, fue una ciudad muy importante que estuvo bajo control de los amorreos, una ciudad muy importante con el tema del comercio y que fue nomás hasta el año 1924, antes de la era común, que logró, digamos, salirse de la órbita del reino de Elam y derrotar a la ciudad vecina de Isin. Recordemos, estamos bajo el yugo, digamos, del imperio amorreo, pero no hay una cohesión o no hay una unión, digamos, a pesar de que los amorreos lograron establecer un orden en esta región, no hay todavía una cohesión o no hay una identidad nacional generalizada en todas las ciudades-estado. Todavía hay ciertas rencillas, todavía hay ciertas disputas económicas, comerciales, políticas, territoriales. Entonces, las ciudades-estado que hacen parte, digamos, digámoslo, del imperio amorreo, todavía tienen sus roces una con la otra. Entonces,
a raíz de eso, entonces, la ciudad de Larsa logra derrotar a su vecina ciudad de Isin. Todas estas son, les quedo viendo el mapa, se me olvidó ponerlo. Todas estas son al sur de la Mesopotamia, entonces eran como en su momento las dos ciudades más importantes. En 1924, Larsa logra derrotar a la ciudad de Isin y o surge como la ciudad más importante del sur de la Mesopotamia, de lo que es Sumeria y del Imperio Amorreo. Más al norte vemos entonces otra ciudad llamada Asur, que fue tomada hasta 1850 por los amorreos. La toma del sur de Mesopotamia, la toma de Sumeria por parte de los amorreos no se dio de un día para otro, no se dio, digamos, de una manera rápida o fácil. Son años, fueron años y años y años de intensas batallas, de intensas guerras, casi siglos prácticamente, para que los amorreos lograran, digamos que mantener o controlar toda la zona, controlar entre comillas, ¿no? Porque era un vasto territorio y no es que pudieran estar en todos lados al mismo tiempo. Hasta 1850 los amorreos logran tomar la ciudad de Asur. Era una ciudad comercial muy importante. Era, pues, como decimos, al norte de Mesopotamia. Era, digamos, tal vez con respecto al, hablando estrictamente del comercio, era la ciudad más importante. Larsa también era muy importante, pero digamos que no solamente se basaba su importancia en el comercio, sino digamos que en su posición estratégica, en su nivel, digamos, de preparación militar. Pero Assur sí era como la joya de la corona respecto al tema comercial. Los amorreos la logran conquistar en 1850 y también a la ciudad de Mari, como lo vimos anteriormente, lo que es hoy la ciudad de Tel Ariri en Siria, que queda mucho más al norte de la Mesopotamia. Y digamos que es como las conquistas o lo más importante que logran hacer los amorreos durante toda su campaña en la Mesopotamia, en el sur de Mesopotamia. Ya van pasando los años, digamos que el control amorreo del territorio pues mantienen el orden, pero no hacen cambios grandes respecto al modo de vida, respecto a la forma de hacer el comercio, la forma de hacer la guerra. Mantienen como un statu quo de lo que ya venía anteriormente, con la única diferencia de que, digamos, controlaron un poquito el tema de la seguridad, de las guerras, de las diferencias que habían entre una y otra ciudad-estado, no totalmente, pero de alguna u otra manera lograron mantener un equilibrio en la zona. Ya para el año 1822 de la era común aparece un rey en la ciudad de Lhasa llamado Rimsin. Digamos que logra o logra reunir un muy importante ejército y o va y hace la guerra contra la ciudad de Isim, para que la ciudad de Larsa, ya lo vimos anteriormente, que en el año 1900 aproximadamente, Larsa derrota a Isim. La derrota, pero no la toma, no la captura. Digamos que en esta época de la historia no es lo común. Pasó algunas veces, pero no es el común denominador, como lo veremos más adelante, que un pueblo sometía al otro, lo destruía, lo dejaba prácticamente sin historia y listo, acá yo impongo lo mío y aquí no existió nada y aquí no pasó absolutamente nada. Lo vemos a futuro como pasó muchas veces, ya lo estudiaremos más a fondo, por ejemplo, con Jerjes, con los griegos, con los mismos romanos, con los pueblos bárbaros que ellos consideraban a los que iban tomando. Digamos que no es en ese momento tan así. Pasó algunas veces, como lo vimos la clase pasada con los Guti, con la ciudad de Ajade, con la ciudad de Akkad, con los de los acadios, que efectivamente destrozaron todo, pero que no, en ese momento no es como común denominador porque son ciudades, Mesopotamia es una, sí, es una tierra fértil, es una tierra rica y todo, pero pues digamos que el tema de la construcción no es fácil. Digamos que edificar edificios, edificar ciudades no es un tema sencillo para la época por los materiales que se usan. Entonces, para un pueblo, para un reino, para un imperio o para una ciudad-estado que ataca a la otra, pues no es muy, económicamente no es muy viable destruirla, incluso sus cimientos, y edificar algo nuevo ahí. Más bien ellos, ok, luchaban como por la hegemonía del poder político, del poder económico, pero de alguna u otra manera permitían que la vida digámoslo, la estructura de la ciudad propiamente dicha, pues se mantuviera. Entonces es bien cierto que la ciudad de Larsa logra dominar
Cuando hablamos de dominar a la ciudad de Isim en el año 1900 aproximadamente, no estamos diciendo que la destruyó y prácticamente la aniquiló, sino que en sucesivas guerras que tuvieron, digamos que logró tomar o ganar la hegemonía en la región e imponer su voluntad sobre esa ciudad. No destruirla, sino imponer la voluntad sobre esa ciudad. Pero como efectivamente no las destruían, como no se exterminaban totalmente, digamos que las rencillas seguían existiendo, digamos que esos problemas seguían estando presentes. Y como lo vemos ahorita en el año 1822, Rimsin, el rey de la ciudad de Larsa, pues mantenía una constante lucha contra la ciudad de Isim para mantener la hegemonía de Larsa sobre Isim y sobre las demás ciudades del sur de Mesopotamia. Paralelamente, en el año 1814, antes de la Edad Común, Shamshi-Adad I era un amorreo, se hace con el poder de la ciudad de Asur, un poquito más al norte, y logró establecer una dinastía que duraría aproximadamente 1000 años, ¿verdad? Derrotó a la ciudad de Mari al norte. Esta era una ciudad que ya había sido sometida por los amorreos, pero como lo dijimos ahorita, como no se exterminaban, digamos que quedaban rezagos de insurrecciones que no estaban muy a gusto con que un imperio llegara y los conquistara, sino que mantenían, digamos, una especie mantenían una especie de guerrita chiquita, de no dejarse someter de totalmente. Entonces siempre hubo esas pequeñas guerras, esas pequeñas batallas. Entonces aparece este Shamshi-Adad primero, una morrita, y logra conquistar otra vez la ciudad de Mari al norte, lo que es hoy en Siria, y en general todo el norte de la Mesopotamia, que a futuro crearía un pequeño imperio, en ese momento pequeño, un poquito ya más grande, más importante, del que hablaremos después, que sería el imperio asirio, creado otra vez, fundado por los amorreos, aproximadamente en el año 1814. Esta es como la importancia los hechos más destacados que generaron los amorreos en lo que es la Mesopotamia. Y lo más importante, digamos, que tenemos de los amorreos en Mesopotamia. Acá tenemos una pregunta, déjenme un segundito. Me escribe Hanna Cortés. Hola, Uri, quiero preguntar sobre la relación que existe entre los relatos de la creación y el Bereshit de nuestra Torá. Sobre los relatos de la creación, ¿cuál creación, Hanna? Si me quieres contar, o sea, pues el relato de la creación es el relato que tenemos. Ah, ok, el relato de los sumerios. Ok, ok. Muchas personas dicen que el relato de la creación que está en Bereshit, acá un paréntesis para responderle a Hanna, que el relato de la creación que está en Bereshit es tomado de mitos y de leyendas sumerias. Como lo vimos la clase pasada, los sumerios construyeron los sugirat, las pirámides que ellos habían hecho, y una de las teorías que hablaban de la construcción de esas pirámides era, primero, dos cosas: primero, para acercarse a ellos, y segundo, en caso de que llegara un nuevo diluvio, una nueva inundación, digamos que salvarse del exterminio. Hay registros, por ejemplo, retomando un poquito de la clase pasada, hay registros de inundaciones en el área del sur de Mesopotamia que lograron cubrir las principales ciudades y que seguramente generaron pues caos y zozobra y muchos muertos en el momento. Entonces, la mayoría de historiadores, digamos que creen que el relato de la creación del mundo narrado en la Torá, en Bereshit, es tomado de mitos sumerios y mitos acadios. Tienen muchos ejemplos o muchos casos para ejemplificar esta situación. Por ejemplo, a las 10 generaciones que hay desde Noé hasta Abraham, ellos las toman como los 10 reinados que hubo en su momento en la parte, o como 10 reyes que hubo en Sumeria, en las dinastías que hubo en la ciudad de Ur, en la ciudad de Kish y en la ciudad de Uruk. Entonces, digamos que la relación que existe es, bueno, históricamente muchos historiadores dicen que la Torah es, o que digamos que los relatos del pueblo hebreo son tomados de los relatos sumerios. No está mal creer eso, pero digamos que como judíos Mi amor, ¿me puedes- entendemos como judíos
que la creación, que todo el mundo fue creado por Hashem, por Dios. ¿Cómo te va? Digamos que esa es la verdad que tenemos. Si No hay te una escucho. relación, si hay una relación entre los mitos sumerios y la historia narrada en la Torá de la creación en Bereshit, pero eh, bueno, eso digamos que ya queda un poquito de parte de cada persona cómo lo toma. Como judíos, le repito, pues, te repito, yo como judío, digamos, creo ciegamente que lo que la Torah dice es lo que es, a pesar de toda esta evidencia histórica, de toda esta evidencia arqueológica, pero sí, en parte sí tiene una relación. Obviamente más adelante veremos, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver cómo Abraham sale de la ciudad de Ur. Entonces, digamos que en un ambiente secular, podemos creer o podemos decir que efectivamente Abraham venía con, aparte de lo que nos cuenta la Torá de que el papá de Abraham vendía ídolos y que era un idólatra, pero que Abraham digamos que descubrió o Dios se le presentó y le mostró solamente cómo era, digamos, una religión monoteísta, donde solo hay un Dios, sobre que Él creó todo. Puede que para los historiadores seculares, toda la historia de Abraham y todo lo que desencadena la historia de Abraham, pues tenga también ese tinte religioso y cultural, que Abraham tenga ese tinte religioso y cultural respecto a los mitos sumerios, a los mitos acadios, que en general eran digamos que el pan de cada día en esa región de Mesopotamia, porque como dijimos anteriormente, a pesar de que eran ciudades-estado diversas, todos mantenían una cohesión cultural y religiosa, si bien habían diferentes dioses, eh, casi todo era, digamos que muy común, muy parecido entre todos. Tal vez esa sea la relación que exista entre la creación del mundo basado en la Torá y los mitos y leyendas y relatos sumerios y sobre la creación del mundo y sobre cómo el mundo funcionaba respecto a sus dioses. No sé, Janita, si tienes otra pregunta. Ok, bueno, miremos mientras tanto. A ver, creo que me escribes. Ok, listo. Continuemos. Íbamos en que los amorreos, pues Shamshi-Adad I logra conquistar más al norte de lo que es la Mesopotamia, lo que era Sumeria, la ciudad de Asur y más al norte, y crea una dinastía que generaría a futuro lo que es el imperio asirio. Y esto es lo más importante, lo más relevante que tenemos sobre los amorreos en esta época de la historia. Como lo dijimos anteriormente, de los amorreos salen los babilonios, lo que va a ser el imperio babilónico, y más al norte lo que va a ser el imperio asirio, que es muy importante, lo vamos a ver más adelante, estos dos imperios que tienen muchísimo, muchísimo que ver, muchísima relación con la historia del pueblo judío. Después de los amorreos vamos entonces a hablar ahora de los babilonios. Babilonia, bueno, antes de empezar a hablar de Babilonia hay que tener en cuenta que Babilonia tuvo dos etapas o tuvo dos momentos en la historia. Uno es el imperio paleo-babilónico y el siguiente es el imperio neobabilónico. Son dos momentos de Babilonia. Vamos acá, en este momento, el día de hoy, vamos a tratar exclusivamente sobre el paleo babilónico, el primer imperio babilónico. Ya el segundo, que es, digamos, el que más importancia tiene o el que más se recuerda, que es el de Nabucodonosor, por ejemplo, lo hablaremos en unas clases más adelante. Ok, hay varias teorías de cómo Babilonia, que en principio empezó siendo una ciudad, fue fundada o cómo fue construida o de dónde aparece Babilonia. Una teoría, algunos historiadores creen que Sargón de Akkad, del reino del imperio de los Acadios, la fundó un poquito al norte de lo que era la ciudad de Ajabe, de su capital de Akkad. Otros historiadores creen que no fue construida o que no fue fundada por Sargón, sino que era una de las múltiples ciudades-estado que existían en Mesopotamia y que, pues con las continuas guerras que había entre las ciudades-estado, había quedado destruida y que Sargón la reconstruye o la refunda, digámoslo, de alguna otra manera. Esa es la teoría un poquito más aceptada.
entre los historiadores, que Sargón la refundó, la reconstruyó, que no la fundó él mismo per se, que no la fundó él mismo pues por iniciativa propia, sino que ya estaba ahí, que él como de alguna otra manera pues en su en la constante expansión de su imperio, eh, la refundó, la reconstruyó, la remodeló, si se puede decir así, y de aquí nace la ciudad de Babilonia. ¿Cómo empieza o cómo logra Babilonia a adquirir su importancia, su hegemonía en el sector? Se cree, los historiadores creen que a mediados del siglo XXI, antes de la Edad Común, en esa expansión que estaban haciendo los amorreos en esa época, dentro de toda la Mesopotamia, iban a ir por una de las ciudades más importantes de lo que era Sumeria en esa época, que era la ciudad de Kish. Eh, Ur era la ciudad top en las ciudades-estado, pero eso no le quita que otras ciudades como Uruk y como Kish fuesen todavía muy importantes. Entonces, obviamente, si quieres tener un imperio muy grande, no tienes que destruir solamente las ciudades más importantes, sino que tienes que controlar todas las demás ciudades. Entonces, los amorreos tratan de ir, de penetrar en Kish, atacan Kish varias veces, estamos hablando del siglo XXI, antes de la Edad Común, fallan en su intento de conquistar la ciudad de Kish. Entonces, digamos que para tener, digamos, una punta de lanza con el que seguir atacando la ciudad de Kishi, con la que seguir tratando de conquistar la ciudad, pues se asientan en lo que sería Babilonia. La ciudad ya estaba, la había dejado Sargón fundada o refundada, dependiente de la corriente que se tome. Los amorreos se asientan en la ciudad y como no pueden tomar la ciudad de Kish, pues entonces deciden coger esa ciudad de Babilonia y engrandecerla y volverla muy rica y hacerla, digamos, no ganarle a Kish en una forma militar, sino en una forma económica, sino en una forma política, en una forma territorial. Entonces, ok, no pude conquistarlos a ellos, que es como una de las ciudades top de Sumeria, entonces voy a hacer que esta ciudad en la que yo me tuve que establecer desplace a Kish como la ciudad más importante o como una de las ciudades más importantes del sector. Entonces, esa fue digamos, el momento en que la ciudad de Babilonia empieza a ganar importancia, que empieza a tomar ese protagonismo en la ciudad. En el año aproximadamente 1794, Rim Sim, que era el rey, pues ya lo vimos ahorita de Larsa, él logra derrotar totalmente al reino, la ciudad de Isim. Vimos que estaban en constante lucha por tener, digamos, una hegemonía comercial dentro de Mesopotamia. Y al derrotar por completo a la ciudad de Isim, Rim-Sim, que era un amorreo, logra unir a toda Mesopotamia del sur bajo su mando. Y esto genera, pues, que como Babilonia era la ciudad que estaban tratando los amorreos de engrandecer, de volver como la ciudad principal, pues que cogiera o que denotara una especie de capital dentro del territorio amorreo que se encontraba en el sur de la Mesopotamia, en lo que era Sumeria. Este, eh, esta situación, esta victoria de Rim-Sim sobre la ciudad de Isim, digamos que es un punto clave para el surgir o para el florecimiento o el primer florecimiento de Babilonia, porque digamos que al no haber ciudades más o al no existir otras ciudades que compitieran en importancia con Babilonia, pues digamos que empezó a tomar un protagonismo muy, muy, muy importante. Para el año 1792, en Babilonia, sube como rey un personaje muy importante, el rey Hammurabi. Hammurabi era un amorreo, era parte de la dinastía de los amorreos que se habían establecido en Babilonia como ciudad, digamos, no tanto capital, pero como ciudad clave. Hammurabi sube siendo muy joven al reinado. Cuando sube al reinado de la ciudad de Babilonia, la ciudad no estaba pasando por una situación muy, muy fácil, estaba realmente un poquito complicado. Estaba pues la ciudad de Asur, el reino de Asiria al norte, y la ciudad de Larsa, como lo vimos anteriormente, al sur. Entonces,
como que, bueno, Babilonia es una ciudad importante, digamos que por reyes anteriores logró tomar un protagonismo bastante clave en la zona, pero hay dos ciudades más importantes, al norte Asur, que va a ser el reino asirio, y al sur la ciudad de Larsa, que son más importantes, digamos, que son más ricas, que son más poderosas que la ciudad de Babilonia. Entonces, ok, en cualquier momentico, tanto el norte como el sur van a querer tener también su influencia sobre la pequeña ciudad de Babilonia. Hammurabi era un rey joven. Los reyes de Asiria, de la ciudad de Asur y de Larsa, eran ya señores ya viejitos. Rimsin ya era un señor que tenía, pues ya, no sabemos exactamente la edad, pero ya estaba bien entradito en años y también pues bastante desgastado, pues porque todas las luchas que había tenido que soportar con sus vecinos de la ciudad de Isim, pues ya lo tenían también un poquito cansado de todo un poquito. Al norte, en Assur, Shamshi-Adad primero también ya llevaba muchísimos años en el poder, llevaba muchísimo tiempo peleando, entonces como que también estaban, ya estaban, no sé cómo decirlo, digamos que era una generación diferente a la generación que era Hammurabi, que era un rey joven, que era, digamos, una especie de sangre fresca, sangre nueva para la ciudad, para el sector, para el nuevo territorio. Entonces, como que Hammurabi aprovecha esto un poquito y se une a Shamshi Adad. Digamos, no tanto se une, sino que se somete un poquito a él, y con esa alianza entre comillas, porque Shamshi Adad cree que Hammurabi es, digamos, súbdito suyo, que está bajo sus órdenes, pero realmente Hammurabi, al saber que Babilonia era una ciudad un poquito débil, se alía con Shamshi Adad no para ponerse a sus órdenes, ni para ser su sirviente, ni para servirle a la ciudad, a Siria, sino que él, entre sus planes era, o los planes que él tenía era ser el rey, digamos, importante de todo el sector. No puede hacerlo solo, obviamente, porque pues es un rey joven, es un rey que no tiene un ejército o una economía muy fuerte, pero pues es muy inteligente, es muy hábil. Se alía con Shamshi-Adad y bajo esta alianza o bajo este, entre comillas, sometimiento de Hammurabi hacia los asirios, logra arrebatar las ciudades de Ur y de la ciudad de Isim a los reyes de esas ciudades que estaban bajo, pues, control amorreo. Hammurabi también era un amorreo. Volvemos a lo mismo, había, digamos, una especie de imperio, de reino amorreo, pero que mantenía una cohesión entre las ciudades-estado, pero no era un reino unido, un imperio unido como iban a ser los imperios más adelante. Hammurabi logra derrotar a estas dos ciudades, las toma para sí mismo, pues para sí mismo, para Shamshi-Adad, que era el rey de Asiria, y en 1782 Shamshi-Adad muere. Shamshi-Adad muere, el poder asirio disminuye. Digamos que este rey que reinó durante mucho tiempo mantuvo, digamos, esa cohesión, esa unión y ese funcionamiento del reino, del imperio, pero pues cuando muere Hammurabi toma la iniciativa, dice: ese es el momento que yo estaba esperando, y ataca la ciudad de Larsa. Larsa era una ciudad bastante importante, estaba de alguna u otra manera más influenciada por los asirios. Hammurabi aprovecha, digamos, un poquito el vacío de poder que se genera y ataca la ciudad de Larsa. En 1762 derrota a Rimsin. Imagínense todo el tiempo que llevaba gobernando el rey de la ciudad de Larsa. Y al derrotar a Rimsin, recordemos que Rimsin anteriormente había derrotado la ciudad de Isim y se había hecho con todo el sur de Mesopotamia, pues cuando Hammurabi derrota a Rimsin, se hace el mismo con todo el poder del sur con todo el poder del sur de Mesopotamia, como ya había hecho una alianza con Shamshi-Adad en el norte y este muere, entonces Hammurabi prácticamente que se convierte en el rey gobernante de todo lo que es la Mesopotamia, tanto en la parte norte, lo que era el imperio asirio, como en la parte sur, todo lo que era Sumeria. Digamos que ese es el momento cumbre o el momento histórico más importante del imperio paleo-babilónico, que bajo el reino de Hammurabi pues tuvo muchísimos avances, ya lo vamos a ver, tanto cultural como económica, territorialmente, militarmente, fue muy, muy importante en su momento.
Más adelante, pues en las conquistas que Hammurabi sigue generando dentro de todo el territorio, saquea la ciudad de Mari en 1758. Mari es la ciudad más al norte que existía en ese momento, de las más importantes de la Mesopotamia. En 1754 saquea la ciudad de Asur, en lo que es Asiria. Hammurabi los somete a todos, pero les deja o permite que ellos mantengan un reinado como ya venía anteriormente, un reinado por ciudades. Entonces, volvemos a lo mismo. Los reyes o las figuras políticas y militares importantes de la época atacaban a sus adversarios, tomaban las ciudades, algunos las asimilaban para sí mismos, otros, como en el caso de Hammurabi y con el caso de Asur en Asiria, permitía que, si bien están bajo la influencia de Babilonia, de Hammurabi, no les, no les, no les quitaba, digamos, como esa pequeña autonomía de gobernarse a sí mismos. Hammurabi muere en el año 1750 y digamos que sus generaciones de ahí para abajo son los que van a reinar sobre lo que es el imperio paleo-babilónico, el primer imperio babilónico, si lo podemos llamar así. Dentro de las cosas más importantes que Hammurabi le dejó, no solamente al mundo actual en esa época, es decir, al mundo que se vivía en esa época, sino en general para toda la historia, vemos el famosísimo Código de Hammurabi, digamos que es el primer código legal del que se tiene registro. Fueron escritos en una tablilla inmensamente grande, en un idioma pues uniforme, como ya lo hemos venido hablando anteriormente, muy primitivo, pero muy rico con respecto a los temas de justicia o a los temas digámoslo, de legalidad que se manejaban dentro de su imperio. Este código, por ejemplo, dividía a los hombres en tres tipos de hombres, si se puede decir así: nobles, en campesinos y en esclavos. Y esas diferencias, digamos que de clase que estaban estipuladas, digamos que generaban ciertas situaciones respecto a los comportamientos que tenían las personas, como respecto a las penas que éstas también deberían pagar en caso tal de que cometieran alguna especie de crimen, alguna especie de delito, pues si le podemos decir así. Por ejemplo, entonces, la pena por dañar a un noble era muchísimo más grande que la pena por dañar a un campesino. Por ejemplo, si yo le causaba una lesión a un noble y si le causaba una lesión a un campesino, digamos que yo iba a pagar muchísimo más por el noble que por el campesino o por incluso que por el esclavo. Igualmente, digamos, el noble, al tener un estatus mucho más alto sobre la sociedad babilónica, se esperaba de él un comportamiento más acorde a su postura. Entonces, si el noble cometía algún delito, o si el noble cometía o hacía alguna falta o cometía alguna falla, pues el castigo para el noble iba a ser mucho mayor que si un campesino o un esclavo cometía, digamos, un delito o una falta igual. Por ejemplo, otra cosa muy importante que manejaba el código Hammurabi era que los esclavos debían ir marcados en la frente, que no podían ocultarse esa marca. Establecía ciertas pautas para que los esclavos pudieran comprar su libertad. También establecía algunas pautas con respecto al trato que tenían o el que eran víctimas los esclavos. Si bien eran esclavos, no era como en otras culturas que se podían tratar perdón la expresión, como se le diera la gana a su amo. No, había unas leyes que los protegían de ciertos tratos abusivos. No eran muy proteccionistas, pero de todas maneras, pues fue un cambio, fue una novedad bastante importante con respecto a la vida y a la forma de vida de no solo los esclavos, sino de la sociedad en general. El Código Hammurabi también tenía bastantes y amplias leyes sobre el comercio, posesiones, ventas, transferencias de bienes, regulación del comercio, alquileres, con respecto, digamos que tenemos los antecedentes de las leyes de protección al consumidor, porque también manejaba una, una parte de leyes sobre las mercancías o artículos de mala calidad y de los fraudes de que eran víctimas, digamos, las partes dentro de un trato, de un negocio comercial.
regulaba también cosas muy importantes, asuntos muy importantes de la vida privada de cada persona, por ejemplo, el matrimonio, lo que eran los divorcios, lo que eran las adopciones de hijos. eh, Mantenía también, hablaba también sobre las protecciones legales que tenían los niños, que tenían las esposas dentro del matrimonio, el contrato matrimonial, si se puede decir así. Digamos que fue bastante amplio, bastante generoso, para algunos muy primitivo, pero en su momento y para la situación que se vivía en el mundo en esa época, pues es un código bastante interesante, bastante completo, bastante profundo con los temas más importantes que, que generaba o que se vivían pues en el diario vivir de los babilonios. Entonces, digamos que esa es la más, una de las más, uno de los más importantes, digamos, legados que nos deja Hammurabi, no solamente para la zona de la Mesopotamia, de Oriente Medio, sino en general para todo el mundo. Más adelante, muchos tipos de leyes o muchas codificaciones de leyes van a tener una amplia influencia en el Código Hammurabi, en el derecho romano, en la Torah misma, con respecto a, a ciertas o algunas situaciones. Por ejemplo, en la misma Torah está escrito en una parte, cuando está hablando sobre las leyes en general, está escrito una parte que dice en hebreo Yad be Yad, Shen be Shen, Regel be Regel, que es literalmente mano por mano, diente por diente, pierna por pierna, y esto es algo que encontramos que ya estaba en el código Hammurabi con respecto a las leyes de los daños que se manejaban aquí. Entonces, es bastante importante, es bastante interesante este código y es el primer código de leyes descrito o descubierto en el mundo y en el que prácticamente se basan, no igual, no literalmente igual, pero sí en el que se basan, digamos que las legislaciones posteriores para pues hacer sus nuevos códigos, sus propios códigos, cada uno pues obviamente variando dependiendo de la zona, dependiendo de las costumbres, dependiendo del momento histórico en el que estaban, pero prácticamente todos parten de un mismo tronco, de una misma rama, que es el código de Hammurabi. Pero pues obviamente no es lo único que Hammurabi dejó, no solamente se le conoce a Hammurabi por su código, también tuvo dentro de su imperio una amplia, vasta y muy nutrida red administrativa que él mismo se encargaba de supervisar. No era no era algo no era algo tan simple como, ok, voy a poner usted que sea el gobernante, usted es el encargado de esto. No, era algo compleja, algo bastante complejo que él se logró inventar, que él logró establecer entre su imperio para que pues la administración del imperio pues fuese muchísimo más fácil y no estar, digamos, o no tener los mismos problemas que en su momento tuvieron, por ejemplo, los acadios, que prácticamente les tocaba dominar toda la zona a punta de espada porque no tenían una forma de gobernar o de administrar bien el territorio. Hammurabi montó una buena administración, logró mantener a todo el imperio de alguna u otra manera cohesionado, no tanto con mano fuerte, sino con una excelente administración. También convirtió al acadio en una lengua literaria, es decir, una lengua un poco más común. Digamos que expandió digámoslo, esa unificación de un idioma. Si bien todos hablaban, digamos, una lengua similar en la Mesopotamia, unos hablaban acadio, otros hablaban, los amorreos hablaban la lengua semita, todas eran muy parecidas, pero digamos que no había una uniformidad respecto a la lengua. Eh, Hammurabi logra, digamos, de alguna otra manera que el acadio sea una lengua estándar, no al 100%, pero para los estándares del momento, pues fue un logro bastante importante. La lengua sumeria, pues como dijimos anteriormente, siguió siendo una lengua culta, una lengua que se manejaba en los ritos religiosos. Y pues bueno, esas fueron las dos o tres cositas más importantes que Hammurabi le dejó al mundo, le legó al mundo, no solo al imperio babilónico, sino al mundo en general. Hammurabi muere en 1749 y lo sucede su hijo Samsu Iluna. Samsu Iluna, digamos que de alguna u otra manera conservó muy bien el legado que le había dejado su padre, pero
digamos que al ser el imperio reinante, al ser como la joya, la corona de la Mesopotamia, pues Babilonia no estaba exenta al recelo y a las envidias que despertaba en otros pueblos. Por ejemplo, los hurritas al norte acosaban bastante al imperio, acosaban bastante las ciudades, entonces con la muerte de Hammurabi, que era como la cabeza visible que mantenía todo el imperio cohesionado, pues aprovechan esos demás grupos de personas para seguir atacando, seguir tratando de desestabilizar al imperio para generar pues un eventual colapso. Eh, en 1720, Samsu-iluna logra de alguna u otra manera rechazar una oleada importante de los hurritas que venían del norte, pero esto genera que los hurritas se dirijan a la tierra de Canaán. Más adelante hablaremos de los hurritas, y digamos, este desplazamiento hacia Canaán que generaría pues consecuencias ya más a futuro. Después, cuando hablemos de los hurritas, vamos a hablar un poquito de esa situación. Por el momento, pues Samsu-iluna mantiene un reino establecido, un Reino Unido muy debilitado por los constantes ataques de sus adversarios y muy debilitado internamente también por la no falta de liderazgo de Samsu y Luna, sino pues el imperio venía de un liderazgo magnífico de Hammurabi y pasar o perder ese importante líder, pues siempre es un golpe muy, muy duro para cualquier reino, para cualquier imperio. Y si bien Samsu y Luna no era un mal gobernante, pues no era o no estaba, digamos que a la altura de su padre, entonces tuvo bastantes problemas internos, más los problemas externos que generaba. Tuvo que enfrentar bastantes revueltas que de alguna u otra manera en cierto momento terminaron con la independencia, si podemos llamar así, de algunas regiones del sur, lo que generó que Samsu y Luna perdieran una franja del Golfo Pérsico, como parte del reino babilónico, es decir, esas ciudades otra vez quedaron como ciudades-estado no dependientes del imperio babilónico. La mayoría de bueno, las principales ciudades que hicieron esto fue pues Larsa, que la hemos nombrado bastante, que siempre como que tuvo ese nivel de importancia, y ahora que no estaba Hammurabi, que era el que había logrado cohesionar todas esas ciudades en un solo imperio, pues aprovecharon, se, digamos que se independizaron y pues se escindieron del imperio babilónico. Esto en Larsa, la ciudad, pues logró su independencia gracias al rey Rimsin II, era descendiente del primer rey Rimsin que vimos anteriormente, que se enfrentó con Hammurabi y al que Hammurabi logró vencer. Rimsin II no solamente se conformó con liberar la ciudad de Larsa del imperio babilónico, sino que logró, digamos que, en otras ciudades como Isim, como Esnuna, como Ur y como Uruk, para que estas mismas se lograran independizar del imperio babilónico. Y Luna le tocó pues intervenir militarmente en estas insurrecciones. Tuvo que hacer una campaña militar bastante fuerte, bastante agresiva, terminando por destruir completamente las ciudades de Ur y de Uruk, ciudades muy importantes. No las exterminó del mapa, mejor dicho, no dejó ladrillo sobre ladrillo, no, pero sí las destruyó. Generó una destrucción que para la época pues significaba prácticamente la aniquilación de las ciudades. Obviamente las ciudades quedaron, se reconstruyeron, pudieron volver a florecer, pero pues digamos que fue tanta o tan grave fue el problema de cohesión dentro del imperio babilónico para Samsu y Luna, que le tocó llegar a esos extremos está hablando Nodita, qué lindo él, esos extremos de arrasar con la ciudad. Esta debilidad o esta situación que estaba atravesando el imperio babilónico le dio paso al reino de Elam. Recordemos otra vez que ellos siempre han estado más hacia el oriente, más hacia lo que actualmente es Irán. Y pues ellos aprovecharon esa coyuntura en el imperio babilónico para atacar el sur. Samsu y Luna, pues si bien tenía un importante imperio que era el babilónico y un importante ejército, pues no podía ser
o no podía estar pendiente de todos los frentes. Si estaba en el norte, estaba en el norte, y si estaba también en el sur, pues ahora tenía que ir con los de AMI, tenía que atender las revueltas en Uri, en Uruk, y tenía que también atender las revueltas en Larsa, y tenía que estar pendiente al norte con los hititas y con los hurritas. Entonces, digamos que no podía, o era físicamente imposible para él estar pendiente de toda la situación que vivía su imperio en ese momento, hasta que al final, pues lastimosamente pierde el control de la ciudad de Isin y pierde toda pues la costa del Golfo Pérsico. Samsu Iluna muere en 1712. El imperio ya estaba en una decadencia bastante grande. En 1711 Abieshu lo sucede. Para Abieshu, digamos que él recibe un imperio pues en decadencia, un imperio debilitado económica y militarmente. Abieshu lucha contra los casitas, es otro grupo, otra tribu, digamos de una manera. Realmente no se conoce mucho de los casitas. Algunos dicen que vienen de los Montes Sagros, otros dicen que venían también de la parte de Anatolia. No se tiene, digamos, un registro exacto de quiénes o de dónde venían, pero que más adelante van a ser importantes porque van a dominar al final ya del imperio paleo-babilónico, son los que van a dominar la ciudad. Abieshu lucha contra ellos, trata también de hacerse con lo que se llama el país del mar. El país del mar eran las ciudades en el Golfo Pérsico que su padre Samsu Iluna había perdido durante las revueltas instigadas por la ciudad de Larsa. Él trata de conquistar de nuevo esas ciudades, Larsa, Isim, no lo consigue, no tiene una fuerza militar importante, no tiene una economía muy sólida como lo tenía Hammurabi, que fue el que logró unir todas las ciudades bajo un reino. Entonces, digamos que es un fracaso entre su campaña militar y fallece en 1684. 1683 lo sucede a Amiditana. Él logra conquistar muchas ciudades perdidas por Sanso y Luna, retoma Isim después de bastantes luchas, pero estas luchas, estas guerras que él libra a Miditana para tratar de recuperar todo lo que Samso y Luna perdió, pues le menguan su economía, le menguan su ejército. Entonces, si bien las reconquista y si bien mantiene algunos años de orden, pues las graves pérdidas que sufren sus campañas militares a futuro le van a pasar factura. A Miditana mueren en 1645. Ese mismo año lo sucede a Misaduca. Eh, ya para 1644, cuando Ammisaduqa es el rey del imperio, ya el imperio está totalmente colapsado, ya no solamente digamos que la parte económica y militar, sino la parte social ya también se ha quebrantado bastante. Los casitas que los nombramos anteriormente ya han logrado permear mucho en la sociedad, no solamente en la parte, digamos, en sus conquistas militares, sino ya han permeado en la sociedad propia babilonia. Entonces, ya hacen parte, ya son comerciantes, ya hacen parte de las cortes, ya incluso muchos casitas hacen parte del mismo ejército babilónico. Entonces, digamos que el imperio se desquebraja tanto externamente por los conflictos externos como por dentro toda la descomposición social y toda, digamos, ese orden que se tuvo, que se quiebra, y el imperio, pues ya en ese momento con Ammisaduqa se sabe que ya el imperio no es viable y que ya es cuestión de tiempo para que el imperio ya deje de existir. En 1624 Ammisaduqa fallece, lo sucede Shamshuditana, que es el décimo y el último de los reyes del imperio babilónico. Ya en ese momento, pues como dijimos, el imperio ya está totalmente desquebrajado, y el golpe de gracia es un ataque de los hititas por el norte que logran o que hacen que el imperio babilónico pues quede totalmente ya, eh, el imperio paleo babilónico quede totalmente, digamos, no ha perdido la historia, no destruido, pero sí desaparece de la esfera de influencia de la zona. Y entonces este es, a grosso modo, la primera parte de lo que es el imperio babilónico, el imperio paleo babilónico. Ya más adelante veremos el neo babilónico, que tiene un poquito más de este paleo babilónico que acabamos de ver. eh,
como lo dijimos anteriormente, bastante importante por el tema de las leyes de Hammurabi, por toda la forma de administración y de organización que él generó dentro de las ciudades-estado, que anteriormente pues vivían, digamos que si bien con un común denominador, pues actualmente, o en esa época, pues actualmente en esa época, lograron con Hammurabi tener una cohesión más fuerte, no solamente en temas de cultura o temas de idioma, sino en temas de administración y de gobierno dentro de las múltiples ciudades que comprendían el imperio babilónico. Entonces, acá hasta acá terminamos el imperio babilónico. El primero, el paleo babilónico, estamos aproximadamente en el año 1635 y entonces vamos a ver qué pasaba con el pueblo de Israel, qué es o cómo es la narración que nos hace la Torá de lo que pasaba con el pueblo de Israel en esta época, digamos, del año 2000, del año 1600, 1800 antes de la Edad Común, respecto a lo que nos cuenta la Torá. Nos cuenta la Torá, habíamos quedado hace 8 días con las generaciones de Shem, el hijo primogénito de Noé, y nos cuenta que 10 generaciones después aparece Abraham. Hablamos de que Abraham sale de Ur de los Caldeos, ya hablaremos quiénes eran los caldeos, porque la Torá habla de los caldeos y no, por ejemplo, de los babilónicos o de los sumerios o los acadios. Quedamos en que Abraham sale con su familia, con su esposa, con su padre, con varias personas y varias propiedades de Ur de los Caldeos, se asienta en Canaán. Allí Dios se le revela a Abraham como un solo Dios, como un único Dios, le dice que salga a la casa de su padre, que salga de la tierra de allá y que se dirija a la tierra de Canaán, que allá esa tierra es, digamos que la tierra que le va a prometer a su descendencia, a sus hijos. Abraham no tenía hijos, ya estaba avanzado en edad, no tenía hijos, entonces como que, ok, es un hombre de fe, es un hombre que es el padre del pueblo judío, entonces digamos que a pesar de todas eh, digamos que a pesar de todas las dificultades que tuvo a través de su vida, digamos que confía, tiene fe plenamente en Dios y sale de allí con Sara, su esposa, y con su sobrino Lot. Eh, Llega a Betel, y después de establecerse un tiempo en Betel, se sigue dirigiendo hacia el sur. Hubo bastante hambre en la tierra de Canaán, entonces él ya baja a Egipto. Cuando llegan a Egipto, pues hace pasar a Sara como su hermana. Bueno, en su momento no llama Sara, se llama Sarai, todavía no le han cambiado el nombre. Hace pasar a Sarai como su hermana porque Sarai es muy bella, entonces dice Abraham, dice, ok, si digo que es mi esposa, pues van a querer estar con ella, van a querer tenerla a ella y me van a matar pues por tenerla a ella. Entonces yo prefiero decir que es mi hermana, efectivamente la presenta como su hermana. El faraón, digamos que, como claro, piensa que es la hermana, entonces como que quiere estar con ella, pero la Torá nos cuenta que Dios castiga al faraón por querer meterse con la esposa de Abraham. El faraón, digamos que le dice a Abraham como que, oye, ¿por qué no me dijiste que era tu esposa? Mira que por haberme dicho que era tu hermana es que, digamos, que me están castigando, que Dios me está castigando con algunas tragedias, no sé qué. Abraham le explica, entonces el faraón le dice, ok, nadie va a tocar a tu mujer, ni nadie va a tocarte a ti, te dejo que salgas, le da algunas propiedades, le da oro, le da ganado y lo deja salir. Regresan junto con Sarai, con sus esclavos, con todas sus propiedades, y Lot, su sobrino, regresan a la tierra de Canaán. Ambos son muy ricos, ambos tienen mucho ganado, ambos tienen muchos bienes. Entonces empiezan a haber rencillas entre Abraham y su sobrino Lot. Empiezan a haber rencillas, entonces Abraham le dice a Lot, mira, Lot, sobrino, yo te estimo mucho, yo te quiero mucho, pero tú y yo no vamos muy bien, la convivencia no es muy buena, lo mejor es que nos separemos. Entonces la Torá dice que Abraham dice al otro de que si tú vas para el norte, yo voy al sur, si tú vas para el oeste, yo voy al este, al oriente. Entonces, pues dime qué hacemos. Lot acepta el trato de Abraham y se dirige hacia el valle del río Jordán, hacia el occidente, hacia lo que eran las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y Canaán pues se va hacia en dirección contraria a, digamos, propiamente la tierra de Canaán y habita en Mamre, en lo que es Hebrón. Allí Dios le promete a Abraham que va a tener una descendencia Dios le dice a Abraham que mire las estrellas, así como no las puede contar, o que mire los granos de la arena, como no se pueden contar, así va a ser su descendencia. Abraham dice, ok, está bien, yo creo en eso, yo creo que va a ser así, pero pues yo ya estoy avanzado en edad, mi esposa Sarai es estéril, entonces no entiendo cómo va a ser.
Sarai al enterarse de esto y al ver que, pues, que su marido necesita una descendencia, le da a Agar, su sirvienta, una egipcia, se la da a Abraham y le dice, mira, te la entrego para que tú tengas una descendencia, para que tú tengas hijos. Y Abraham está con Agar, Agar queda embarazada y da luz a Ismael. Ismael significa que Dios escuchó. Eh, Después de esto ya a Dios cambia el nombre de Abraham a Abraham, que significa como un padre de naciones, y a Sarai le cambia su nombre a Sara, que son los nombres con los que ya se van a conocer de aquí en adelante. Eh, a Dios también le ordena a Abraham, pues cuando le hace la promesa de que va a tener muchos hijos y que su descendencia va a ser tan numerosa, le dice que pues que tiene que hacer un pacto con él. El pacto es el Brit Milá, la circuncisión. Abraham se circuncida a los 90 años, si me falla la memoria, y circuncida a su hijo Ismael a los 13 años. La circuncisión es a los 8 días de nacido, pero pues como se la entrega en ese momento a ellos, entonces pues es en ese momento en el que ambos se circuncidan. Igualmente Abraham circuncida a todos los siervos que tiene, porque Abraham es un hombre bastante rico, tiene mucho ganado, tiene muchos siervos. Entonces digamos que no solo se circuncida a él y circuncida a su hijo Ismael, sino que circuncida a todos sus esclavos que tenía, a todos sus sirvientes que tenía. Y de aquí viene pues ese mandamiento que está actualmente en el pueblo judío, de que es de circuncidar a los niños al octavo día de nacimiento, porque pues ese es como el recuerdo del pacto que hizo Dios con Abraham, de que el pueblo va a ser numeroso y que va a haber numerosa descendencia. Ya, bueno, aparece ya el siguiente escena, después de que se circuncida a Abraham en el tercer día de su recuperación, que es como el día más complicado de la circuncisión. Vienen tres ángeles, dice la Torá, tres personas que visitan a Abraham. Abraham está en su tienda recuperándose, los ve a ellos tres, los atiende, le ordena a su esposa preparar pues, pasteles, sacrificar un cabrito, preparar la carne. Entonces los atiende bastante, bastante bien. Esa es una de las cualidades principales que tiene Abraham, ese Gesed, como esa, digámoslo, podemos traducir Gesed como compasión, como esa bondad que tiene Abraham, a pesar de estar bastante pues convaleciente por su circuncisión, pues porque se acaba de circuncidar él solo. No es como ahora, que es una cirugía lo más de chévere, lo más de sencillo, fácil, corta. No, él lo hace con una piedra muy afilada, entonces digamos que está bastante debilitado, pero a pesar de eso, él atiende a los tres ángeles, los atiende, les da de comer, los trata pues como si fueran sus amos prácticamente. Entonces digamos que esto genera gracia de Dios con respecto a Abraham, y es un ejemplo muy claro, un ejemplo muy bonito que deberíamos seguir todos con ese gesed, con esa bondad que tiene Abraham. Los ángeles a que vienen, pues vienen llevando como el mensaje de Dios. Dios le habla a Abraham, le dice, mira, voy a destruir la ciudad de Sodoma y de Gomorra porque ellos realmente están no son muy correctos en sus comportamientos. Entonces voy a destruirlos porque pues ya están totalmente corrompidos. Intercede por la ciudad, por las personas de allá, les dice, ok, pero si encontramos 50 personas justas, no destruyas la ciudad. Entonces Dios le dice como que lo piensa, no sé qué, cómo será que lo hago, será que no lo hago. Abraham le dice, ¿acaso el Señor de la justicia no va a hacer justicia? ¿Por qué los va a destruir a todos? ¿Por qué los va a matar a todos? Si consigo 50 personas o 50 hombres justos, no destruyas la ciudad. Dios dice, ok, está bien, listo, me parece muy bien, pero entonces Abraham dice, no, pero tal vez no consiga 50, tal vez solamente consiga 40. Entonces, pues por 40, si consigo 40 los personas. Ellos dicen, listo, está bien, por 50, 40 personas justas, perdona las ciudades. Pero entonces Abraham, digamos, como que siguen en esa negociación, si lo podemos decir así. Después le dice que no, que 30, después que no, que 20, después que no, que 10. Y digamos que eso también es otro también de los atributos tan buenos, tan chéveres que tiene Abraham, que también es una enseñanza que nos deja, y es esa, cómo se preocupa también pues por el prójimo, ¿no? No solamente es como la eterna discusión de que Abraham siempre intercedió por los demás, de que Moisés también siempre intercedió por todo el pueblo, pero de que Noaj no, ¿no? De que Noé
Dios le dio una orden de hacer el arca y meterse con su familia y los animales y ya, y digamos que de alguna otra manera Noé no hizo mucho para tratar de evitar el diluvio. Y es una de las situaciones, uno de los escenarios que siempre se manejan en el judaísmo. Los ángeles llegan a la casa de Lot en Sodoma. eh, los recibe, pero pues los habitantes de la ciudad de Sodoma ven a estos sujetos que van a entrar a la casa de Lot y como que van a buscar a Lot y le dicen, bueno, queremos que nos muestres quiénes son esos sujetos que han llegado. Hay varios comentarios que dicen que eran muy bellos y que como la ciudad de Sodoma ya está totalmente corrompida, pues querían los ciudadanos tomarlos para sí mismos. eh, los asustadores dicen, no, o sea, ¿cómo van a hacer eso? No, no hagan eso, mire que no es correcto. Si quieren, yo tengo dos hijas que no han conocido varón, o sea, dos hijas que son vírgenes. Si quieren, tómenlas y se las entrego a ellas, pero pues a estos que son mis huéspedes, pues no les vayan a hacer nada. Al final, los ciudadanos de Sodoma tratan de meterse a la fuerza a la casa de Lot. Los ángeles jalan a Lot para adentro y digamos que de alguna manera cegan con un destello a los ciudadanos que estaban tratando de entrar. Los ángeles le dicen a Lot, le dice que coja a su familia y que se vaya porque Dios va a destruir la ciudad, que cuando se estén yendo, que no miren para atrás porque van a ser convertidos en sal y que tienen que irse urgentemente. Lot agarra a sus dos hijas, Lot agarra a su esposa, salen de Sodoma y la Torah nos cuenta que Dios lanza azufre y fuego sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra para destruirlas pues por sus pecados y por toda la perversión, digámoslo, que está teniendo las ciudades, esas dos ciudades en ese momento. Recordemos que él había hecho un pacto con Noé, con Noah, de que no iba a destruir a toda la humanidad, así fuese pues lo más perverso, lo más descarriado. Digamos que de alguna manera, de alguna u otra manera cumple su promesa, no extermina a toda la humanidad por sus pecados, sino que digamos que es Sodoma y Gomorra, que son las ciudades más pecaminosas del momento. Lot y su familia salen de las ciudades, van camino pues hacia otra tierra, pero la mujer de Lot le da por mirar para atrás y en ese momento ella se convierte en una estatua o en una escultura de sal. Lot pues con sus dos hijas nomás, se refugian en una ciudad que se llama Zoar, allí se refugian en una cueva y sus hijas piensan que como en el momento o como sucedió con Noé, que lo de Sodoma y Gomorra no fue solamente en estas dos ciudades, sino que fue a nivel global, a nivel mundial, entonces que la humanidad fue exterminada. Entonces dicen las dos hijas de Lot, bueno, el mundo o la humanidad fue exterminada, quedamos solamente en otras dos y está mi padre, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a repoblar la tierra? Entonces idean pues estar con su padre, le dan vino, primero, recuerdo, primero la mayor embriagan a su padre y la mayor yace con él. Al día siguiente, la menor le da también de beber a su padre y en ese momento es la menor la que yace con su padre y ambas quedan embarazadas de su padre. Cada una tiene un hijo. El primero se llama Moab y el segundo Ben Ami, esos son los dos hijos de Lot. Moab ya veremos más adelante en la historia del pueblo de Israel, que es uno de los pueblos pues con los que los israelitas pues se van a cruzar bastantes veces no solamente en el éxodo, en la travesía por el desierto, sino una vez ya establecidos como reino. Ya la Torá después nos nombra o nos comenta sobre el nacimiento de Isaac, que Dios ve, digamos, la aflicción de Sara por ser estéril, por no poder dar un hijo a su esposo Abraham, entonces permite que Sara quede embarazada y por fin Abraham tiene un hijo con su esposa amada que es llamado Isaac. En un momento, bueno, lo circuncida a los 8 días de nacido, obviamente, como Dios le había ordenado para mantener el pacto, y es el primer ser humano, el primer persona que se circuncida a los 8 días de haber nacido. Y de aquí empieza ese mandamiento y esa bonita tradición de la circuncisión para todos los hijos varones judíos, que al octavo día, pues, circuncidan la carne de su prepucio. La historia continúa narrándonos que cuando Isaac es destetado, pues Abraham hace una fiesta porque es un momento muy importante, es un momento muy alegre, e Ismael, su hijo, se burla de esta situación.
se burla, entonces a Sara no le gusta y dice como que ya bastante hemos tenido que aguantar que sea pues no, el primogénito de Abraham y que sea, que esté siempre como ahí molestando, se dice, algunos comentaristas hablan de que Ismael era bastante, o tenía una perversidad sexual pues bastante marcada, entonces que siempre hubo como esos roces o no le gustaba mucho a Sara, entonces digamos que Sara le da quejas de alguna u otra manera a Abraham sobre Ismael, le dice que tiene que sacar a Agar y a Ismael de su casa porque no se aguanta más esa situación. Abraham saca a Agar y a su hijo. Agar se va para el desierto, ya no tienen comida, no tienen como agua, está, Janita se va. Bueno, Janita, que estés muy bien, gracias a ti por estar. Ya estamos acabando también nosotros. Eh, Agar deja a su hijo en, en un lugar solito y se aleja, dice la Torá, a la distancia del tiro de un arco porque ella no es capaz de ver a su hijo morir. En ese momento aparece un ángel y le dice que no, que tome a su hijo, que Dios no se ha olvidado de ellos, que los va a hacer también a ellos una nación muy grande y lo va a tener muchos descendientes. Ya Ismael, pues la historia, la Torah también en cierto momento nos cuenta la historia de Ismael, que Agar le consigue una esposa de Egipto y pues tiene su descendencia por un lado. Por otro lado, pues ya Abraham se queda solamente con Isaac. Así vemos acá la expulsión. Y llega el momento o el momento cumbre de las pruebas que Dios le pone a Abraham. Abraham le dice, toma a tu hijo, a tu único hijo, a tu hijo amado, llévalo al lugar que te voy a señalar y sacrifícalo. Entonces Abraham obviamente queda un poco asustado, queda un poco, no entiende muy bien qué es lo que le pide Dios, pero pues es un hombre de fe, él cree completamente y ciegamente, lleva a su hijo, se va con sus siervos, deja a los sirvientes en un lugar, sube a la montaña con Isaac, lo ata y empieza o está dispuesto ya a sacrificarlo, hasta que un momento aparece un ángel y dice, no, detente, no sacrifiques a tu único hijo, era una prueba que tenía, Abraham no sacrifica a su hijo, ve que hay un carnero enredado en unas matas, entonces decide sacrificar al carnero en lugar de Isaac. Digamos que ese es el momento clave tanto en la vida de Abraham como en la vida de Isaac, cuando iba a ser sacrificado y cuando Abraham iba a sacrificar a su único hijo y a su único y amado hijo, ¿no? El hijo que tenía con Sara, su esposa, su mujer amada. Digamos que mientras sucede esa situación, pues Sara fallece. Abraham compra la cueva de Macpela en Hebrón para enterrar a su esposa, la entierra a ella, a él, él a ella, perdón, la entierra en la cueva de Macpela, donde también a futuro ya veremos son enterrados los demás patriarcas, Abraham mismo, Isaac y su esposa Rivka, y Jacob y Lea, Rachel no, Rachel muere en otro lugar y se enterrada en otro lugar, ya lo veremos en un momentico, en unos minutos. Cuando ya Sara muere, Isaac ya está un poquito mayor, entonces Abraham envía a su sirviente a que le busque una esposa y le dice que le busque una esposa en la tierra, en su propia tierra, en la tierra de donde él proviene. El sirviente de Abraham va con los camellos, llega a un pozo de agua, no sabe, hay varias chicas pues en el pozo de agua, él no sabe realmente cuál va a ser la indicada, entonces le dice a Dios como que le mande una señal, entonces dice que la señal va a ser, el sirviente dice que él va a pedirle agua a alguna de las chicas y la chica que le dé agua a él y se ofrezca también darle a los camellos, pues esa va a ser la indicada. Y la mujer que cumple estas características, que hace exactamente esta situación, es Ribka. Ribka es hija de Betuel. Betuel es hijo de Milca y Milca es esposa de Nahor. Nahor era el hermano de Abraham. Entonces, Ribka e Isaac eran familiares. El sirviente se da cuenta pues de que Ribka cumple con las, con las condiciones que es y es la mujer que toma él para que sea la esposa del hijo de su señor, de Abraham, el hijo que sea la esposa de Isaac. Isaac muere, perdón, Abraham muere, es enterrado también en la cueva de Macpela por sus hijos, tiene más hijos, a lo largo se vuelve a casar y tiene más hijos, la Torah nos cuenta que tiene más hijos, pero pues
digamos que en el momento que nos narra el fallecimiento de Abraham, nos menciona que es enterrado por Isaac y por Ismael juntos. Isaac crece, está con su esposa Rivka, tienen dos hijos, Rivka, Rebeca, Isaac, tienen dos hijos, queda embarazada Rivka, Rebeca. Dios le dice a Rebeca, a Rivka, que en su interior hay dos, o va a tener dos hijos en su interior, dos naciones hay en su vientre, y que el menor va a prevalecer sobre el mayor. Era como la profecía de lo que iba a suceder a futuro con los dos hijos que tiene al final Rebeca e Isaac, Rivka e Isaac, que son Esaú, Esaf y Jacob o Jacobo. Esab nace primero, Jacob nace después, pero él nace agarrándole como el talón a su hermano. Digamos que es como otra forma de profecía, digámoslo así, de que uno va a ser, o lo que le dijo Dios a Rivka, de que el menor va a prevalecer sobre el mayor. Los dos niños nacen, crecen juntos, Esab se vuelve un hábil cazador y Esaf se vuelve un hábil cazador y Jacob se vuelve un hombre de habitante de las tiendas de estudio, dice la Torá. Entonces él se la pasa estudiando, se la pasa, digamos, como muy conectado espiritualmente. Esaf se convierte más en un hábil cazador y digamos que tiene más esa inclinación, digámoslo, hacia, no sé si decirlo hacia la violencia, pero digamos que son dos personalidades totalmente contrarias. Llega un momento en el que ya cuando están más adultos, Esab llega cansado de una de sus jornadas de cacería, encuentra a su hermano Esab y le dice que le dé comer. Jacob le dice a Esab que efectivamente listo, que no hay problema, que él le hace un guisado de lentejas, pero que se lo va a dar a cambio de su progenitura. Sab le dice como que de nada me va a servir la progenitura si yo fallezco, si yo muero en ese momento, entonces acepta el negocio, le vende su progenitura a Jacob por el plato de lentejas. Isaac ya está anciano, Isaac ya está ciego, ya sabe que su momento de fallecer está cerca, entonces quiere bendecir a Esab porque Esab era el favorito de Isaac, Jacob era el favorito de Rivka, entonces le dice a su hijo Esab que le prepare uno de esos manjares tan sabrosos que él sabe hacer de carnes y que se acerque pues para que lo bendiga. Rivka escucha esto, le dice a Jacob, hey, no, mira, tú tienes que ser el que tiene que llevar la batuta de la descendencia de tu padre, entonces déjame, yo le cocino algo bien sabroso, tú pues matamos un animalito, te pones la piel, porque Esab era muy peludo, te pones la piel del animalito y le llevas la carnecita cocinada a tu papá y que él te bendiga a ti. Isaac está ciego, entra Jacob a la tienda, Isaac pregunta que quién ha entrado, Jacob le dice, soy yo, Esaf, tu primogénito. Entonces muchas personas dirán, ok, pero Jacob no era tan bueno porque engañó a su papá, le dijo mentiras, hizo pasar por otra persona. Muchos comentaristas dicen que no, que que Isaac le pregunta quién es, Jacob le responde, soy yo, y después como si hubiese una coma en la frase, Esab tu primogénito. Digamos que no le dijo mentiras, dijo soy yo, y después dijo que Esab era su primogénito, algo que ya todo el mundo sabía. Entonces digamos que de esa manera los comentaristas dicen o nos explican de que Jacob no engañó tanto a su padre, le pasa su plato de guisado muy sabroso, Jacob le pide, o sea, extiende la mano Jacob, Isaac lo toca, palpa los pelos, cree que es y lo bendice con el rocío del cielo y con lo mejor de la tierra. Esab se entera de esta situación, va y busca a su papá, le lleva otra vez como el guisito, bien sabroso, le dice como que, ajá, ¿qué pasó? Yo soy tu primogénito, yo soy Esab, la bendición era para mí. Jacob le dice que pues, Isaac le dice, perdón, que ya le dio la bendición a Jacob, que digamos que no se puede resarcir eso, pero también digamos que le da otra bendición a Esab y le dice que Esab vivirá por su espada y que cuando Esab ascienda, Jacob va a descender, o cuando Jacob descienda, Esab va a ascender. A raíz de esta situación, Jacob huye desesperado de la tierra de donde estaban habitando, pues por el miedo que le tenía a su hermano, se establece en la tierra de Harán, donde va a buscar una esposa. Entonces ya viene pues todo el asunto con Labán.
conoce a Rachel, a Raquel, es una chica bastante hermosa, le dice a Labán que, pues, que él quiere que él sea su esposa. Labán le dice, ok, si trabajas 7 años para mí, te voy a dar a Rachel como tu esposa. Jacob trabaja 7 años y el día de la boda, pues Labán le entrega a una de sus hijas, que resulta no siendo Rachel, sino siendo su hermana mayor, Lea. Al día siguiente, Jacob se da cuenta del engaño, va y le reclama a Labán como, ok, pero si yo habíamos quedado en un trato de que no iba a ser ella, sino que iba a ser tu hija Rachel, ¿qué pasó? Labán le dice, ok, listo, está bien, digamos que te voy a Rachel esta vez otra vez, pero si me trabajas otros 7 años, el amor de Jacob por Rachel es tan grande que acepta trabajar otros 7 años y al final termina quedándose con las dos, con Rachel y con Lea. Labán era tío de Jacob. También estaba como todo en familia, como que no querían que se juntaran o que la descendencia fuese con gente de otros pueblos, sino que digamos que quedara todo en familia para que la descendencia pues fuese, digamos que tuviesen las mismas costumbres, tuviese todo, o que hace todo sí, suena chistoso, pero que hace todo en familia, que hace todo, digamos, con las mismas costumbres, con las mismas eh, creencias y costumbres con las que ya venían. Jacob tiene 6 hijos con Lea, bueno, tiene 7. Tiene a Rubén, tiene a Shimón, a Simón, a Leví, a Yehuda, a Judá, a Isahar y a Zebulún. Y tiene una hija, Dina. Rachel es estéril, es una constante en todas las matriarcas. Y como no puede tener hijos con su esposo Jacob, le entrega a su sirvienta Bila, y Bila Pilá, le da dos hijos a Jacob, le da a Adán y a Naftali. Lea ve esto y dice, ok, pues yo también voy a hacer lo mismo, coge a su esclava Silpa y se la entrega también a Jacob, y con Silpa, la esclava de su esposa Lea, Jacob tiene a 2 hijos, tiene a Gad y tiene a Asher. Rachel es estéril, suplica a Dios para poder tener un hijo porque ella es la esposa amada de Jacob y quiere tener hijos con él. Dios escucha la súplica de Rachel y queda embarazada de José, de Yosef. Jacob sigue trabajando con su tío Labán. Su tío Labán es un poquito tramposo, le promete unos pagos, le promete un ganado, pero al final como que sí, como que no, como que siempre lo está engañando. Jacob se cansa un poquito de esa situación y le dice que se quiere ir a Labán, le dice a su tío Labán que se quiere ir de la tierra. Entonces el tío Labán le dice como que, ok, trabájeme esto, yo le doy esto. Pero Jacob sabe que su tío Labán es un poquito tramposo, que es un poquito, le gusta engañarlo bastante. Entonces él teme de que Labán no lo deje ir con su familia, con sus 2 esposas y sus hijos, entonces huye a escondidas de Labán. Jacob planea regresar a su hogar, a Tierra Santa, a la tierra de Canaán, donde había nacido, pero se entera de que su hermano Esaf viene hacia él. Él, bastante asustado, envía emisarios para que hagan la paz con Esaf, pero sus emisarios le traen la noticia de que Esaf viene con 400 guerreros armados. Entonces Jacob se asusta bastante, toma muchos regalos de ganado, 100, 200 ovejas, no recuerdo muy bien, se los envía a su hermano para que digamos, para que no venga como en esa actitud hostil que seguramente Saf tenía, pues porque su hermano le había robado su progenitura, su bendición de su padre. Llega un momento en el que la familia de Jacob llegan al río Labok. Toda la familia cruza el río menos Jacob, y Jacob aparece, pues nos cuenta la historia natural que aparece un ángel y lucha con Jacob toda la noche. A raíz de la lucha, Jacob queda dislocado de la cadera, y ya despuntando el amanecer, digamos que Jacob sale avante de la lucha y su nombre es cambiado a Israel, que significa algo así como el que luchó con Dios aproximadamente. Entonces, desde ese momento ya Jacob va a ser conocido como Israel y no como Jacob. Algunos momentos la Torah lo van a seguir nombrando como Jacob, pero digamos que en lo general su nombre de ahora en adelante va a ser Israel. Durante el camino, Jacob Israel se encuentra con su hermano Esaf. Él piensa que pues ya van a luchar, que va a ser realmente una situación bastante compleja, pero su hermano viene en una tónica muy bonita, se abrazan, se besan, hacen las paces, y su hermano, pero se separan, no siguen juntos, sino que Esaf sigue su camino y Jacob también
sigue su camino por aparte. Se asienta en la tierra de Shechem, él compra esas tierras Jacob en la tierra de Shechem y resulta y pasa que en esas mismas tierras el príncipe de esas tierras de Shechem rapta a Dina, la única hija de Jacob que tuvo con Lea, y la viola. Simón y Levi se enteran de esa situación, están iracundos por lo que pasó con su hermana, van al reino, a la ciudad de Shechem, convencen a todos sus ciudadanos, al rey, al príncipe, a todos de que Dios es uno solo, de que solo existe un Dios, de que Él es un Dios muy bueno y que tienen que abrazar su fe. Los ciudadanos de Shechem digamos que aceptan esta situación. Shimon y Levi les dicen a los ciudadanos, pero si ustedes quieren ser parte de nosotros, si quieren estar, digamos, como en nuestras creencias, tienen que circuncidarse. Los ciudadanos de Shechem aceptan el tema, se circuncidan todos y al tercer día de la circuncisión, que es como el día un poco más complicado después del procedimiento, Shimon y Levi entran y vengan a su hermana Dina, matando absolutamente a todos los ciudadanos de la ciudad de Shechem. Eso es un evento muy importante. Ya más adelante veremos cuando se establezca el Estado de Israel que cada tribu tuvo, digamos, una función en específico. Y a raíz de este episodio veremos por qué Levi fue, digamos, destinado a ser el encargado de los sacrificios en el templo. Ya más adelante lo hablaremos con detalle. Rachel muere después de esta situación. La Torá nos cuenta que Rachel muere dando a luz a un segundo hijo, a Benjamín, y es enterrada cerca, en el camino cerca a Betlehem. No es la única matriarca, es la única de las matriarcas y los patriarcas que no está enterrada en la cueva de Macpela, porque falleció en ese camino y quedó enterrada, y actualmente su tumba está ahí en la ciudad de Betlehem, en la ciudad de Belén. Es muy frecuentada su tumba por mujeres que no pueden concebir, van y visitan la tumba, digamos, como de alguna una manera, de alguna u otra manera para pedir que así como Rachel y en general las demás matriarcas no pudieron tener hijos, pues y que Hashem las escuchó, que Dios las escuchó y les permitió concebir, pues también ellas, las mujeres que actualmente no puedan tener hijos, es costumbre que vayan le piden a Dios en la cueva, en la tumba de Rachel, que puedan concebir hijos. Viene un episodio o una situación también interesante en la que Rubén pierde la primogenitura de su padre la Torá nos dice, por inmiscuirse o intrometerse en, digamos, en la vida marital de su padre. Nos cuenta que Rubén entra a la tienda de su padre y una de las esposas, no recuerdo ahorita muy bien cuál, entra y pues pensando que es Jacob casi que están juntos. Entonces digamos que por esta situación pierde esa primogenitura Rubén. Ya para finalizar, pues Jacob continúa pues con sus hijos y con las esposas de sus hijos y con toda, digamos, como su pueblo, por decirlo así, en sus caminos, en sus, ¿cómo decirlo? En sus recorridos por la Tierra Santa, se asientan en Hebrón. Y aquí la Torá nos comenta que Jacob tiene a Joseph, a José, como su hijo favorito, el hijo de su esposa amada Rachel. Eh, Jacob le da a su hijo favorito Joseph una túnica de colores muy bonita. Digamos que no, o que genera que los hermanos le tengan envidia. También José tiene unos sueños y que le cuenta a sus hermanos, les cuenta que en el primer sueño que tuvo, digamos que todos estaban haciendo gavillas. Gavillas es como unos amarres de trigo, de hojas, de matas, que todos estaban como con sus gavillas y que en un momento dado todas las gavillas de los hermanos rodearon a la gavilla de José, de Joseph, y se arrodillaron o se inclinaron ante la de Joseph. Después les dice que tuvo un sueño también en el que el sol, la luna y las estrellas también se inclinaban ante él, ante José mismo. Entonces los hermanos empiezan como a tener ese recelo, como a tener esa envidia de su hermano, a decir como que, ok, este que se cree, pues todos somos hijos del mismo padre, y este se cree pues el favorito y el que más y que va a reinar sobre nosotros. Entonces empieza a despertar como esa envidia en sus hermanos. Eh, Llega un momento dado en el que que Jacob le dice a Joseph que vaya y busque a sus hermanos que están pastando con el ganado.
Joseph va y los busca a ver cómo les está yendo. Shimon y Levi lo ven venir y dicen, no, mire, aquí viene el soñador, deberíamos aprovechar que estamos, digamos, lejos de casa, que estamos acá con los animales pastando con el ganado y deberíamos matarlo. Rubén dice, no lo matemos porque la sangre de nuestro hermano no puede estar en nuestras manos, esperemos y miramos qué hacemos, metámoslo a un pozo mientras tanto, digamos que de alguna u otra manera con la intención de salvarlo. Lo meten al pozo, ya dispuesto como a esperar a ver qué hacemos con él, comen, lo tienen ahí en el pozo y mientras están comiendo ven que viene una caravana de ismaelitas que se dirigen hacia Egipto, entonces Yehuda tiene la idea de venderlo para no manchar las manos con la sangre de su propio hermano. En ese momento lo venden como esclavo a los ismaelitas, cogen la túnica de colores que le había regalado su padre, que era muy bonita, matan una cabrita, la matan, cogen toda la sangre y se la untan al manto y se lo llevan a su padre Jacob y le dice, encontramos esto en el camino, seguramente Joseph cuando venía a mirar cómo estábamos, pues lo atacó alguna bestia salvaje y lo mató. Jacob rompe sus vestiduras, se tira al suelo, llora la muerte de su hijo, el que era hijo, pues su hijo más amado, y era uno de los dos hijos de la esposa que más amó, que era Rachel, y mientras tanto, Joseph es vendido como esclavo a Potifar. Potifar era un oficial del faraón. Y bueno, hasta aquí vamos el día de hoy con la historia de Joseph, que es ya vendido como esclavo a Egipto. Ya la siguiente clase, pues hablaremos de todo, o de cómo fue su vida, o de cómo fue el desenlace de la historia de Joseph como esclavo en Egipto y cómo logró ascender a ser pues gobernador, estar segundo al mando después del faraón y también hablaremos pues ya de quiénes eran los egipcios, de dónde salieron, de cómo aparecieron, de cómo pasaron de ser un pueblito chiquito a ser uno de los imperios más importantes de la historia. Bueno, se nos fue un poquito más de tiempo este día, casi 2 horitas. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Sí, yo tengo una pregunta. Sí, señor. Eh, entiendo que cuando, bueno, de acuerdo a lo que dice el Humash en la Parashá Leg Leja, Sí. cuando se separa Lot de Abraham, digamos que esa separación no es solo pues el tema físico, pues que se va hacia la región donde queda pues hacia el Jordán, sino también hay una separación espiritual. Y me quedó la duda sobre los descendientes de Lot. Entiendo que tuvieron rivalidad ya con el pueblo de Israel, pero no sé bien estos descendientes qué pueblos vinieron a ser después. Ok, uno de los pueblos, como los dos hijos de Lot que tiene con sus hijas, el primero es Moab, la hija mayor que le pone de nombre Moab, al final van a tener siempre, digamos, unas disputas con el pueblo de Israel en su travesía por el desierto y al establecerse en la tierra de Israel, que propiamente dicha. Este pueblo de Moab a futuro va a ser bastante, bastante, bastante importante. Eh, Más adelante lo veremos cuando veamos ya los últimos días de Moshe, de Moisés, cómo Dios le ordena a Moisés que haga la guerra con ciertos pueblos y los extermine, menos a los moabitas, porque de Moab va a aparecer un personaje muy importante en la historia del pueblo judío, que es Ruth. Ruth la moabita. Ella es considerada como, digamos, es como el ejemplo a seguir de nosotros los conversos, y de Ruth la moabita va a ser descendiente el rey David. Entonces, digamos que una de las cositas más importantes de los moabitas o del pueblo de Moab es esa, ¿no? De que de ahí va a venir el rey David, que va a ser, pues, digamos, el momento más, más alto que va a tener el pueblo de Israel en su historia como pueblo independiente. Del otro hijo que es Ben Amí, que literal significa como hijo de mi padre, te la debo para la próxima clase. Voy a investigar bien qué fue de la vida de Ben Amí y de sus descendientes. Realmente no he escuchado mucho, no he leído mucho sobre ese hijo,
digamos que lo que he leído y lo que he estudiado se centra más que todo es en Moab y el pueblo de los moabitas. Ok, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Ana Salazar te está aplaudiendo. Bueno, muchas Las gracias. personas te están dando las gracias. Robert González, Daniel Ruth, el señor Joseph Jaime. A No sé todos si alguien ustedes, más muchas gracias tiene por una su tiempo. pregunta. Ok, Parece que no. parece que no. Gracias. Perfecto, espero que haya quedado todo entendido y nos vemos entonces dentro de 8 días y continuaremos con el tema, pues con el desarrollo del mundo y del pueblo de Israel paralelamente. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, que estén bien, buena noche. Gracias, Uri. Buenas noches a todos. Vale.